Continuamos con más del día y a continuación tendremos una entrevista muy interesante con Wayne González Bonilla. Él es doctor y presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, SODOEM. Saludos, Wayne, muchas gracias por estar aquí con Buenos nosotros. días. Gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad de nosotros como emergenciólogos poder decirle a las personas lo que somos nosotros Claro. y para lo que estamos hechos, que es para salvar vidas. Hace algunos meses, Wayne, recuerdo que vino una comisión de parte de este grupo que ustedes encabezan para exigir que se le otorgaran unos códigos para poder operar. ¿Usted nos puede recordar un poco en qué quedó eso, esa petición que tenían de los códigos y qué pasó Sí, ahora? mira, para nadie es un secreto que en este país los médicos, el personal de salud, para trabajar tienen que tener los códigos del ARS para poder tener remuneraciones en lo que son los centros privados. Nosotros como médicos de emergencia luego no teníamos esa opción de optar por códigos, de tener un código personal, sino que trabajamos por código sombrillo o por sueldos en la clínica privada. Nosotros, gracias a una lucha que tenemos desde la gestión de Senencabe, y que ahora el doctor Waldo Ariel Suero nos apoyó bastante, y gracias a él pudimos conseguir parte de esos códigos, con la principal ARS que es SENASA. SENASA, ya hicimos un acuerdo con el apoyo del Colegio Médico, el doctor Santiago Jacín también nos dio ese gran apoyo, y gracias a Dios por lo menos tenemos un inicio, que es SENASA. Estamos dialogando con las otras ARS a través de la DARS, y Dios mediante yo sé que llegaremos a acuerdos satisfactorios para ambos, porque es para que ganemos nosotros, pero principalmente para que haya calidad de atención en sala de emergencia para los pacientes. Además de los códigos que incluye este acuerdo, ¿solamente se refiere a los códigos Exacto, ya o que nos otorguen código para nosotros poder de las salas de emergencia donde laboramos, previo acuerdo con las clínicas privadas, poder nosotros tener esa remuneración que nosotros necesitamos cuando tenemos un paciente? cómo es la vida de un emergenciólogo? ¿Cuál sería el día a día de una profesión que demanda tanto? Sí, para el emergenciólogo no hay día de fiesta. No hay, por ejemplo, si hay un desastre, en vez de nosotros irnos para la casa, estamos preparados para afrontarlo. Porque como dice la especialidad, hay emergenciología y desastre, emergenciología y paciente crítico. Vemos que, por ejemplo, el Colegio Médico hace una huelga que dice, no, las emergencias y los pacientes críticos Sí. se siguen atendiendo. Por ejemplo, yo vine para acá a la entrevista, yo no fui a mi casa porque amanecí de guardia. Y Wow. esa es la vida de nosotros. Estamos en un lugar y tenemos que ir a otro porque lamentablemente para nosotros tener una remuneración que pueda ayudarnos con lo que es la mantención de nosotros, tener una vida digna para la familia, tenemos que hacerlo así, lo que le llamamos pluriempleo. Es lamentable, pero hay que hacerlo hasta que nosotros podamos seguir escalando en esa parte de nosotros conseguir remuneraciones de manera personal. Yo leía un artículo de 2016 que se titulaba que había pocos emergenciólogos aquí en República Dominicana y que hay hospitales y clínicas que no cuentan incluso o que tienen pocos para lo que demanda esa institución. ¿Qué ha cambiado 2016 para acá y cuántos emergenciólogos hay que ustedes puedan contabilizar? Sí, ya nosotros ascendemos a más de 700 médicos emergenciólogos. Y llegamos casi a los 800. Nos falta un poquito para llegar. Pero aparte de eso, vista la necesidad de médicos emergenciólogos y lo que es la calidad de atención que aumenta cuando un emergenciólogo está en sala de emergencia, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública han abierto escuelas de emergenciología en gran parte del país. Esto para suplir la cantidad de emergenciólogos que se necesita en los centros privados y en los hospitales públicos, porque el objetivo es que la calidad de atención aumente en estos centros de salud. Y la evidencia ha dicho que donde hay un médico emergenciólogo, eso sucede, que en esos pacientes que necesitan en ese momento una atención emergente, una atención que si no se atiende inmediatamente puede dar al traste con la vida del paciente, y hay médicos emergenciólogos, esa atención está asegurada y hay calidad en esa atención.
¿Cómo se divide en cuanto a hombres y mujeres? ¿Hay más mujeres o más hombres emergenciólogos? Bueno, como en casi todas las carreras, principalmente la medicina, está pasando eso, hay más mujeres que Ah, hombres en yo emergenciología. pensé que era lo contrario. No, ahora mismo hay más mujeres que hombres. Y vemos que en gran parte ya de la sociedad, donde hay profesionales, ha aumentado esa cantidad de mujeres. Y mujeres valiosas, porque yo a veces decía, bueno, una mujer emergencióloga cuando llega a la casa tiene que estar con los niños, hacer otras cosas, porque yo llego a la casa y ya tengo que descanso y eso. Pero la mujer es una guerrera De totalmente, todo un poco. porque aparte de todo lo que hacemos nosotros, tienen que atender esa familia, esa parte materna, que eso es algo esencial en la familia. Usted comentaba sobre la preparación, el tiempo de preparación que requiere un emergenciólogo. ¿En qué consiste esa preparación? ¿Ustedes se gradúan de médicos y luego cuánto tiempo duran y en qué estudios se especializan? Si nosotros tenemos que ser médicos generales ya graduados. Luego optamos por la especialidad. Concursamos por una especialidad, en este caso la parte de emergenciología, dura 4 años la especialidad y después de esos 4 años entonces nos graduamos de médicos emergenciólogos. Ya afortunadamente tenemos algunas subespecialidades que podemos, aparte de esos 4 años, hacer las subespecialidades. Por ejemplo, tenemos medicina crítica, que ya nosotros podemos hacerla como su especialidad. Tenemos la parte de imágenes, sonografía e imágenes de emergencia, que también la hacemos. Y atendiendo las necesidades que tiene el país, por ejemplo, estamos trabajando en abrir subespecialidades como la parte de emergencia y cuidado crítico obstétrico. Porque sabemos que la parte Oh, de obstetricia en este país, en gran parte del mundo, ha aumentado lo que es la mortalidad por algunas patologías. ¿Y qué se ha visto? Que donde hay un médico emergenciólogo, por ejemplo, algunas maternidades del país, hay médicos emergenciólogos, esto hace que disminuya la mortalidad, porque se hace un diagnóstico a tiempo de la paciente, cuando va a la sala de emergencia, claro, porque dicen las estadísticas que la paciente de alto riesgo no es la que se complica regularmente, porque siempre se da una atención prenatal estricta, que la que se complica es la que no es de alto riesgo, que va a la emergencia porque ya tiene algunos síntomas de complicación. Entonces hay un médico emergenciólogo ahí que evalúa a la paciente. Esa paciente afortunadamente va a tener esa atención que le va a permitir tener mejores resultados ella y su producto. Entonces estamos trabajando esa parte de hacerla como subespecialidad. De hecho hay muchos ok. médicos emergenciólogos que están en intensivo obstétrico, que ya están preparados para eso. También estamos trabajando la parte de, viendo cómo también hacemos la subespecialidad de toxicología Ah, y claro. de lo que es tratamiento de pacientes neurocríticos, o sea, aumentar el campo del médico emergenciólogo, que cada día se necesita más. Y como hay muchas escuelas ahora que están formando médicos emergenciólogos, así abrir lo que es ese abanico de opciones. ¿Qué tanto tiempo tiene esa especialidad aquí en el país? La especialidad inició en el año 2000, en el Darío Contreras, con nuestro padre, el doctor Tito Suero, nuestro padre, Ah, ¿verdad? En el año 2000, en el 2004 sale la primera camada de médicos emergenciólogos oh. y desde ese ya tiempo ya hay unas 18 escuelas de emergenciología en todo el país. ¿Tanto públicas como privadas o solamente? Sí, hay algunas privadas, creo que hay una en Puerto Plata, en el Centro Médico Bornigal. En Santiago hay 2 privadas, incluyendo el HOMS. Hay 2 privadas y ya las otras son públicas. ¿Y qué es lo que ustedes más ven en las emergencias? Si yo fuera emergencióloga, ¿qué serían los casos que yo más veo? Mira, casos de emergencia, la mayoría son enfermedades cardiovasculares, Oh, porque procesos febriles, gripales y eso van muy frecuentes a sala de emergencia, pero no se considera emergencia en sí, sino que son urgencias. Pero casos que pueden afectar la vida del paciente son las patologías cardiovasculares. Por eso nosotros hemos visto actualmente que han aumentado hasta las muertes de pacientes jóvenes así. de patología cardiovascular, de infarto agudo a miocardio, de ictus. Y frecuentemente, el otro día yo veía al doctor José Joaquín Puello,
que hablaba de ese aumento de los ictus, que ha aumentado El considerablemente. ictus es El ictus es el accidente vasculocerebral, lo que le llamo, mucha gente le llama la trombosis una o la hemorragia cerebral. Entonces, al aumentar lo que son los infartos, lo que son las arritmias, nosotros como sociedad queremos hacer un llamado, por ejemplo, al Estado, de que aquí en el país debe haber zonas cardioprotegidas. Zonas cardioprotegidas son zonas donde hay un grupo de personas que se moviliza, ahí debe haber personas que sepan dar soporte vital básico, o sea, resucitación cardiopulmonar, pero que haya también un desfibrilador externo automático, que es muy fácil de utilizar, que haya ese primer respondiente, porque se han aumentado esas patologías, lamentablemente no tenemos una ambulancia esperando en la esquina, o sea que en lo que llega ese personal de salud, ese personal de emergencia, hay una persona que sepa dar soporte vital básico. Eso es Eso es elemental. sumamente importante. En gran parte de los países desarrollados existen esas zonas cardioprotegidas. Aquí hubo algunos lugares, por ejemplo en el colegio médico, ahí vemos que hay un desfibrilador externo automático, vemos que creo que vi uno en Sanville. Pero eso podría salvar Pero, vidas y no está claro, entonces tanto... en el Ministerio de Salud Pública vi, pero eso debe estar en donde quiera. De hecho, en Estados Unidos hasta en los parques Wow. hay ese desfibrilador externo Pues automático. estamos atrasados nosotros Y porque si aquí personas, se cuentan lo que hay. exacto, aquí hay muy pocos. Entonces tenemos que, como ha habido un aumento y ya se están muriendo personas jóvenes de lo que es parada cardiorrespiratoria, que ese desfibrilador, esas zonas cardioprotegidas estén en todo el país. Donde hay un grupo de personas circulando, haya eso. Por ejemplo, en el metro debía haber. Claro. En todos esos lugares donde hay un acúmulo de personas, debe haber esa zona cardioprotegida. Otra patología que nos impacta mucho, y nosotros hemos sido voz cantante en eso, son los accidentes de tránsito, que sabemos que en este país se ha convertido en una epidemia nacional, lamentablemente. Nosotros en el mes de abril hicimos un simposio, donde tuvimos todos los que trabajamos en esa parte de esa problemática, que son los accidentes de tránsito. Ahí estuvo de la parte de cirugía de trauma, que es su especialidad nueva de cirugía que tiene el Hospital Central, la parte de emergenciología, claro, que fuimos los que lo organizamos, la parte de ortopedia y la parte de neurocirugía. Ahí hicimos más o menos como un taller para ver cuáles son esas debilidades que han llevado al país a encabezar esos números tan desastrosos que tienen a nivel mundial. Nosotros nos comparamos, doctor, con países mucho mayores, donde hay más personas, entonces no se explica el cómo caemos en ese ranking tan fatídico. Mira, nosotros analizando en esa actividad que tuvimos, nos dimos cuenta que no es el paciente que más muere en accidentes de tránsito, son las motocicletas, y que la mayoría de esos pacientes es por el no cumplimiento de las leyes de tránsito. Esa es la causa principal. No es el alcohol, no es la droga, es el no cumplimiento de las leyes de tránsito. Y nosotros llegamos a la conclusión que para haber una buena prevención primaria, o sea, para que esto disminuya y no ocurran los accidentes de tránsito, debe haber, primeramente, lo que es educación vial que inicia desde las escuelas, educación vial en los medios televisivos, educación vial en las redes sociales, pero también que se apliquen las leyes para todos, que ese régimen de consecuencias, por ejemplo, el vehículo que se va en rojo, que también se aplique para los motoristas, que se aplique para todos, que si yo como ando en un carro y yo me paro detrás de la línea de cebra, que es para peatones, que si me paro ahí, el IGC me va a fiscalizar, que eso mismo se haga con todo el mundo, porque regularmente es muy frecuente que, por ejemplo, una de las causas principales de muerte en accidentes de tránsito es el motorista que se va en rojo. Sí, vemos y la esos persona videos, sí, que vio que el semáforo cambió y va y lo atropella. Si él esperara pacientemente que cambie en su verde, esa parte, esa causa disminuyera. Entonces, esa es la causa principal de
los accidentes de tránsito, falta de cumplimiento de las leyes de tránsito. Otra cosa, eso es en la prevención primaria. Prevención secundaria, bueno, ya que la persona fue afectada, ya que pasó el accidente de tránsito, ¿verdad? Que haya una buena atención médica que inicie en lo prehospitalario, en manejar el paciente, cómo movilizarlo. La principal causa de muerte es la desanguinación. ¿Qué es El eso, paciente doctor? que pierde sangre y cae en choque hipovolémico. Esa es la principal causa de muerte. Seguro siguen lo que son los traumas craneoencefálicos. Pero esa causa de muerte es bien prevenible con personas que nosotros eduquemos, personas, el primer respondiente, que tú puedas controlar una hemorragia, que tú puedas... Y eso no necesariamente yo tengo que ser doctora No tiene para que ser eso, médico. sino que sepa Ese cómo personaje, responder. de hecho, nosotros hasta lo tenemos ya atestipulado, ese primer respondiente, que es lo que va a hacer, que nos va a permitir a nosotros y a la parte prehospitalaria y a la parte de la ambulancia, que tú puedas ir a recoger un paciente, no un cadáver. Porque si ese paciente pierde la sangre, lamentablemente va a ser de Ignacio, no de nosotros. Bueno. Entonces, la otra parte, y también en esa parte de prevención secundaria, lo que es que haya personal capacitado en lo que son los hospitales. Eso es Y necesario. vemos que ahora mismo se anuncia una red de trauma. Eso es importante. Bueno, doctor, tenemos que terminar la conversación, pero pienso que hemos aprendido muchísimo sobre qué compone la emergenciología e incluso la necesidad de que sepamos de primeros auxilios para hacerles el trabajo a ustedes también un poco más llevadero y garantizar ante todo la vida de esa persona que sufra algún accidente o incluso algo que no sea de accidente, sino que sea una enfermedad y demás. Así que muchas gracias al doctor Wayne González Bonilla, él es presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Con él despedimos este programa y nos vemos mañana para finalizar la semana. Adiós. Muchas gracias.